Buenas tardes. Hoy vamos a hablar del tema de Comité de Ética Hospitalaria. Soy Jessie Marta Arismendi Alanoca. Cuando hablamos de la constitución de un comité, tenemos que decir que los comités deben nacer de la base y no ser impuestos por nadie. El comité de ética va a estar integrado en forma multidisciplinaria. Lo adecuado es que debe contar con un número impar de integrantes. También resalta que debería tener entre 9 y 25 personas como parte del comité y ser suficientemente multidisciplinarios. Como decía, el número mínimo de integrantes será de 9 y el máximo de 25 personas. Normalmente, estos van a ser designados por un año, hasta un máximo de 2 años. La capacitación debe ser permanente de sus integrantes. Para ello se hace cursos de formación. Una vez habiendo visto ello, vamos a hablar de los principios fundamentales en los que se basa un comité. Cuando hablamos de los principios fundamentales, estamos hablando de la autonomía, que es algo muy importante que debe estar presente. Que la autonomía sabemos que lo que sobresale es el respeto de la persona y reconociendo la capacidad y sus derechos a tomar sus propias decisiones. Y lo más importante, la protección de las personas vulnerables. Luego tenemos a la beneficencia. Algo que hay que destacar antes es que la autonomía sobresale y se expresa en el proceso del consentimiento informado. Cuando hablamos de la beneficencia, tenemos que decir que el investigador va a ser el responsable del bienestar físico, mental y social del participante si es que participan en algún estudio hospitalario. Cuando hablamos de no maleficencia, tenemos que decir que se busca maximizar los beneficios por sobre los riesgos, no causar daño. Y por último, la justicia, que es distribuir por igual los riesgos y beneficios de los participantes, por ejemplo, de una investigación hospitalaria, y esto también se va a relacionar con el reclutamiento y la selección de los participantes de manera equitativa. Una vez ya habiendo mencionado ello, vamos a decir la selección de miembros en qué va a consistir. Un comité bien dotado debería constar de los siguientes componentes o miembros. Un médico o varios médicos. Un miembro de la dirección de enfermería. Una enfermera o varias enfermeras. Y un adjunto al director o gerente, o puede ser de algún otro cargo administrativo. También hay que resaltar que dentro de la selección de los miembros vamos a tomar en cuenta al sacerdote, un sacerdote, que puede ser de la confesión religiosa más practicada. Luego tenemos un especialista en bioética clínica. Después, un abogado que va a ser experimentado en asuntos médicos. Un usuario que puede expresar las expectativas de la comunidad. Y después también tenemos los consultores que sean necesarios para cada caso. No hace falta, en este caso, que sean sanitarios. Como pueden ver hasta aquí, si contáramos, son un total de 9, que es lo que se recomienda de mínimo, y como había mencionado anteriormente, un máximo de 25 integrantes. Dentro de las atribuciones de un comité de ética hospitalario está el dar la formación. ¿Y a qué se refiere ello? Se refiere a que el requisito fundamental
para ser miembro de un comité, más que la formación previa, va a ser el deseo de aprender bioética. Es decir, que solo después de haber aprendido se puede enseñar a otros. Entonces, allí vemos cuál era el requisito fundamental: el deseo de aprender bioética. Y es lo que nosotros podríamos llamar la ética del comité de ética. Como mencionaba, hay funciones en lo que es la formación. Tenemos una función educativa interna, tenemos una función educativa externa y tenemos una función modélica ejemplar. Cuando hablamos de una función educativa interna, vamos a decir que está dirigida a los miembros del comité, que van a ser los primeros beneficiados. Como había mencionado anteriormente, tienen que tener un deseo de aprender bioética y solo después de haber aprendido van a poder enseñar a otros. Luego tenemos la función educativa externa, que va a estar enfocada en la formación del resto del personal hospitalario y sobre todo va a haber una difusión razonada de sus decisiones. Luego tenemos la función modélica ejemplar. Esta es la que se va a realizar cuando las decisiones del comité sobrepasan el área hospitalaria propia y llegan a otros hospitales o a la población en general. Dentro de otras atribuciones que podemos mencionar está el dar consejos. Por ejemplo, pueden dar las órdenes de no reanimar, la determinación de la muerte, quién y cuándo desconectar aparatos de soporte vital, acciones ante los neonatos con minusvalías graves y la creación de consentimientos informados que sean válidos para todo tipo de exploraciones y tratamientos. Y obviamente va a haber dentro de ello un subgrupo especial que va a ser la creación de consentimientos informados, pero para personas como ser ancianos o con disminución de su capacidad mental. También dentro de sus atribuciones va a estar dar directrices. Es decir, también se va a encargar del estudio y resolución de casos concretos, donde se planteen, estos se van a plantear dentro de lo que es el hospital. El modo de acceso va a depender de cada centro. Unos van a ser los miembros del personal que se van a dirigir directamente. Otros vienen por vía de la junta directiva del centro de salud. Y otros, en otras ocasiones, va a ser el propio comité quien decide estudiar un tema en concreto. Estas tres son los distintos modos de acceso. Dentro de otras atribuciones que se pueden mencionar, tenemos el revisar protocolos de investigación, ya que en el hospital muchas veces se va a hacer investigaciones hospitalarias. Se debe revisar también los consentimientos informados, si están adecuados o no. Tomar decisiones, es decir, aprobar un estudio o rechazarlo. Otras atribuciones es basarse en normas de buenas prácticas hospitalarias. Siempre van a tomar en cuenta lo más importante de la ética hospitalaria. Mantener la integridad de los pacientes, como habíamos dicho, dentro de los principios fundamentales, como ser beneficencia, no maleficencia, entre ya los anteriores mencionados. La opinión de expertos. Van a solicitar opinión de expertos también cuando sea necesario. La reevaluación de documentos. En algún momento puede haber una apelación. La revisión de eventos adversos, ya que de eso se encarga un comité de ética. El auditar protocolos y posteriormente hacer unos informes del avance. También archivar documentos de cada protocolo, analizar el informe final y velar por la formación continua de los integrantes, que ya hemos mencionado cuáles tipos de formación existen. En cuanto a lo que son las formas de evaluación, podemos mencionar lo siguiente. El trabajo de la evaluación de los protocolos siempre va a ser una tarea muy exigente. Va a consistir en sacar algunas convocatorias. Esto puede ser de forma mensual o anual,
También va a tomarse decisiones. Se van a utilizar instrumentos distintos para evaluar cómo está funcionando el comité o cómo está funcionando el hospital. También se va a comunicar las decisiones, ya que puede haber alguna decisión en algún dilema ético o a nivel administrativo, pero que se relacione con la ética hospitalaria. También se van a hacer archivos de registro. Cuando mencionamos lo que es la comunicación de las decisiones, podemos decir que estas decisiones se van a tomar se van a comunicar de dos formas. Una, de forma pública, cuando se ha solicitado esto eh, a nivel externo, es decir, se requiere una respuesta, pero también puede haber una comunicación de una decisión de forma interna. Esto cuando hay una persona que de forma individual ha solicitado esta evaluación. Con ello terminamos esta clase. Gracias.